Y ahora, amiga, tenemos una sorpresa muy especial. Está con nosotros directamente por llamada telefónica el doctor Iñaki Piñuel. Él es un reconocido escritor a nivel mundial, especialmente en tema de psicopatía. Es un gusto para nosotros hablar con él. Por ejemplo, algunos de sus libros son Las 5 trampas del amor, El mobbing laboral, El amor cero. Préstame, amiga, esto para poderle escuchar. Y bueno, en fin, el día de hoy hemos querido hablar con él porque está en el Ecuador. Bienvenido, doctor Iñaki, le escuchamos a través de Hot 106 al aire. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días. Encantado de estar aquí en Ecuador. Doctor, usted ha venido a dictar una conferencia. Cuéntenos un poco sobre el tema que va a tratar y también un poquito sobre el estudio que usted ha hecho durante muchísimos años sobre los psicópatas integrados. Es realmente muy fuerte las estadísticas de las que usted habla y eso es interesante conocerlo. Sí, bueno, nuestra línea de investigación y de trabajo con las víctimas de acoso nos ha llevado en los últimos años a detectar un problema cada vez mayor en las relaciones de pareja, que es el problema de emparejarse con lo que se denominan en psicología clínica psicópatas integrados o también personalidades psicopáticas, que son quizá las personas más tóxicas que existen en el mundo. Este problema de emparejarse con una persona tan tóxica produce un grado de victimización enorme, lo que nosotros llamamos el amor cero, es el título de uno de mis últimos libros, y este amor cero pues lleva a un proceso de victimización por el cual la persona que se ha emparejado con una de estas personalidades tan tóxicas pues va resultando minada en su autoestima, resulta destruida su fe en sí misma, su resistencia psicológica, comienzan a aparecer importantes somatizaciones, es decir, las personas se convierten en víctimas de una relación de pareja que es eminentemente tóxica, que no tiene siempre que tener maltrato físico, porque estos psicópatas integrados en origen pues son unos maltratadores sobre todo verbales, que van rompiendo la autoestima, quebrando la resistencia psíquica de su pareja. Por ejemplo, los psicópatas en las películas los hemos visto como personas que pueden ser asesinos, incluso hasta agresivos, con rostros malvados, pero en lo que he leído en sus libros, generalmente se muestran como personas súper amables, súper cálidas, súper abiertas, incluso prestan ayuda. Al principio, en este love bombing del que usted habla, muestran que es un amor desbordante. ¿Cómo podemos defendernos de una persona que está totalmente cubierta de piel de oveja y que en realidad tiene muchísimo que ocultar? Así es, estos psicópatas integrados no son los que nos presentan las películas como asesinos en serie o violadores. Son personas encantadoras, son personas que tienen una gran capacidad de caerle bien a la gente y por tanto nadie pueda pensar que detrás de esa máscara se oculta un ser frío, sin armas, sin emociones, sin conciencia, sin remordimientos, que es la verdadera cara del psicópata. El problema es que estas personas son pues personas encantadoras con todo el mundo, excepto con los que se van a convertir en sus víctimas, que son siempre pues los últimos en saberlo también, porque en la primera fase de la relación de pareja con un psicópata todo funciona estupendamente, maravillosamente. Estos psicópatas integrados ejercen una labor de encantamiento, enamoramiento, bombardeo amoroso, una fase de almíbar, de azúcar, de una fase muy dulce que hace que la víctima quede completamente prendada, encantada, enamorada, y que después, cuando esa máscara cae y se manifiesta quién es verdaderamente el psicópata detrás de esa máscara, las personas quedan confundidas, entran en disonancia cognitiva y llega un momento en que no saben a qué atenerse, si verdaderamente es el Dr. Jekyll o Mr. Hyde en la relación de pareja, y eso pues produce la destrucción psicológica incomparable que evaluamos y que hemos denominado el amor cero. Doctor, ¿por qué las personas o los psicópatas integrados repiten siempre el mismo círculo? ¿Por qué van de un love bombing a otra etapa ya de evaluación y terminan siempre volviendo al mismo círculo? ¿Por qué hacen eso? Los psicópatas son personalidades que no tienen emociones y que tienen un gran aburrimiento interno, por tanto no tardan mucho en cansarse de mantener ante sus víctimas la máscara, y por eso
al cabo de un tiempo esta máscara se les cae y se manifiesta su verdadero ser o su verdadera persona detrás de esa máscara que utilizan para seducir a los demás. Detrás de esa seducción pues hay un ser sin alma, sin emociones, frío, calculador, oportunista, que se aburre enseguida de sus parejas y que el problema es que va buscando especialmente aquellos individuos que muestran alguna vulnerabilidad personal, psicológica o familiar, porque para ellos y para ellas, hay psicópatas tanto hombres como mujeres, para ellos, los psicópatas, es mucho más fácil enganchar a una víctima vulnerable, es menos esfuerzo para ellos y por tanto buscan un perfil de persona con vulnerabilidad psicológica, social, o en una época o una etapa dolorosa o traumática de su vida, porque es mucho más fácil engancharlas. Los psicópatas aparecen ante sus víctimas como un alma gemela, copian y pegan las características de la víctima, colocándose como una máscara esas características, de tal manera que quien cae seducido, enamorado por estos individuos, pues cree que ha encontrado a su media naranja, a su otra mitad, a su alma gemela, cuando lo que ha encontrado es una persona extraordinariamente capaz de manipular y seducir, creando esa máscara que no es más que un artefacto de cartón piedra. Y algo que también es preocupante, doctor, es que los psicópatas integrados en su víctima, como usted lo dice en su libro, Amor Cero, generan una adicción en la víctima, es decir, empiezan como ese círculo de estimulación es constante, la víctima empieza a buscar a la persona que le afecta, que le hace daño, necesita de la persona como si fuera una droga. Así es, hay que tratar a las víctimas del amor cero muy parecido a como tratamos a las personas que sufren de adicciones, porque el problema del psicópata es que cuando se le cae la máscara o la careta con la que ha seducido a la víctima quiere creer que había ese ser tan maravilloso que se mostró al principio, existió en realidad. El problema es que quedan adictos a esa primera etapa de bombardeo amoroso y por más que sean maltratados, traicionados, por más que se les mienta, por más que los psicópatas utilizan todo tipo de juegos psicológicos, de traiciones, de afecciones, etcétera, la víctima, en lugar de apartarse de esa persona que le hace tanto daño, queda especialmente vinculada. Es el problema del apego al perpetrador, que en el caso del amor cero es sistemático y por eso es un tipo de problema psicológico muy especial. Al mismo tiempo la persona está siendo destruida y al mismo tiempo no ve ninguna posibilidad de apartarse o de cortar esa relación con el perpetrador de todo su sufrimiento. Por eso es tan difícil y tan rebelde salir del amor cero. Y es más común de lo que se cree, doctor, porque podríamos pensar que no nos vamos a encontrar con un psicópata integrado nunca, pero usted ha dicho que nos podemos encontrar con 60 a lo largo de la vida. Bueno, los psicópatas integrados, lo que llamamos la tríada oscura de las personalidades psicopáticas, vienen a alcanzar hasta un 10% de la población. Es decir, no es nada improbable que uno tenga un compañero, un jefe, o incluso que se termine emparejando con alguno de estos personajes. El problema es que estos seres no son los que nos presentan las películas, seres perversos con cara de malvados y que se dedican a asesinar a otros seres humanos. Son psicópatas en el sentido que no tienen ninguna emoción, ninguna conciencia moral, aunque sí tienen conciencia de lo que hacen, pero están integrados perfectamente en una sociedad y ese es el problema, que están entre nosotros y si no los identificamos a tiempo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. De ahí la importancia que tiene la divulgación de este problema y que también empezamos a explicar que más allá de los psicópatas criminales existe este otro perfil de psicópata subclínico, psicópata integrado, que es muy problemático porque además pues no tienen remisión ni tienen terapia y además con ellos y con ellas la terapia funciona al revés, es decir, no solamente no se curan de esa condición, sino que aprenden nuevos trucos de la psicoterapia para manipular más y mejor a sus víctimas. Por eso no se debe practicar esa psicoterapia con los psicópatas.